Fabián Chiazo, que es el presidente de la Fundación de Organizaciones No Gubernamentales. ¿Lo dije bien, Fabián? ¿Cómo estás? Federación. Federación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de, yo diría más que el narcotráfico, es la problemática con las drogas, ¿no?, que tenemos en la Argentina. Y a propósito de lo que ha sucedido en Uruguay. En principio, la ley que se aprobó en Uruguay, ¿la compartís? ¿Crees que es válido como discusión? ¿Crees que es una buena ley? Mira, lo que nosotros venimos planteando respecto de Uruguay, primero que es una experiencia única, ¿no?, en el mundo. Entonces, por supuesto que tenemos algunos puntos de vista respecto de cómo está planteado y los posibles impactos que puede llegar a tener, pero en principio nuestra posición es decir, bueno, necesitamos un tiempo para que esta ley empiece a funcionar, para ver si de verdad puede resolver alguna de las cuestiones que plantea resolver o no. Por ejemplo, yo creo que uno de los temas es el planteo respecto al narcotráfico, ¿no? El supuesto es que con un Estado que regule por lo menos una parte del mercado, en este caso el de la marihuana, esto implica la posibilidad de restarle capacidad y restarle espacio al narcotráfico, ¿no? Esta vieja idea de la legalización o de quienes pregonan la legalización de la droga. Exactamente. Que también fue uno de los argumentos con los que se discutió en Argentina la reforma de la ley de drogas y todo el tema de la despenalización. A mí me parece que hay que ser muy cautos con esto, porque en realidad el narcotráfico es una mega empresa multinacional que no se va a ver afectado demasiado porque un pequeño segmento del mercado sea regulado, controlado. Digo esto porque si no, uno tiene que ser muy responsable con el mensaje que se le da a la población. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una política específica del Estado y que involucra un montón de aspectos, ¿no? Aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos de seguridad y básicamente una decisión política de batallar contra una mega empresa que no es solamente un monstruo o una maquinaria ilegal, sino que tiene ramificaciones legales, semilegales e ilegales. Entonces presenta una complejidad enorme. Con lo cual, plantear que de esta manera se lucha contra el narcotráfico, a mí me genera algunas dudas. Habría que ver y cuáles son los límites, ¿no?, de esta propuesta. Por otra parte, esta idea de separar los mercados, las drogas duras de las drogas blandas, es una idea que ya se puso en práctica en Holanda, en principio, ¿no? Y que sería interesante, bueno, atender a ver si esto es posible, si esto es factible, en el marco de los intentos que se están haciendo en distintos países de encontrar políticas alternativas a las tradicionales, ¿no?, frente a un problema que crece cada vez más y que plantea problemas cada vez más complejos, ¿no? Si nuestra posición es de una expectativa al respecto, de ver qué resultados va a traer y de tener, bueno, la reserva que tenemos en algunos temas. ¿Vos crees que es una discusión que en la Argentina podría recorrer el mismo andarivel? En particular después de lo que Molina terminó por expresar hoy respecto a que es válida dar la discusión y que todo está permitido y que es posible ir hacia ese lugar, ¿o no? Yo creo que en Argentina hace por lo menos 2 años o 3 que saludablemente se viene discutiendo sobre el problema de las drogas, ¿no? El planteo que se está haciendo en Argentina es sustancialmente distinto al de Uruguay, porque se plantea avanzar en la despenalización de la tenencia para consumo personal, que es una medida en relación a Uruguay acotada, que para nosotros tiene algunas cuestiones interesantes en esto de poder sacar definitivamente a las personas que consumen sustancias, sean adictos o no, del sistema penal y encaminarlos o enfocarlos desde el punto de vista de salud, ¿no? Pese a que esa discusión todavía es necesario seguir dándola, pero creo que hay que salir de esta idea que se ha instalado por parte de algunos sectores, de que la despenalización resuelve un montón de problemas, porque suponen que el consumo de sustancias tiene que ver con la prohibición que instala la ley. Y yo creo que eso es una mirada muy acotada. Digamos, la gente consume drogas. Claro, que la gente consume alcohol porque existe la ley seca, es desconocer que hay gente que se adicta al alcohol y pese a que esté la ley seca, va a consumir igualmente, digamos. Y que el aumento en el consumo de sustancias no tiene que ver con la prohibición,
tiene que ver con un montón de otros factores que hacen a las condiciones sociales, que hacen al impacto de los medios de comunicación, que hacen al aspecto de la globalización, que hacen a la exclusión social. O sea, hay un montón de factores que están en juego, operando para que el consumo de sustancias se haya desarrollado en los últimos años como se ha desarrollado, ¿no? Impactando, que para nosotros es una de las problemáticas más importantes, en las franjas de edad cada vez más bajas, ¿no? Entonces tenemos chicos cada vez más chicos que consumen sustancias cada vez más tóxicas. Y si está al alcance de la mano, con la misma lectura, ¿no será más fácil acceder? Depende, yo creo que ayer discutíamos si el riesgo de la marihuana o el riesgo del paco. Generalmente se ha instalado un discurso que dice que el paco es extremadamente peligroso y que la marihuana aparentemente es prácticamente inocua, ¿no? Más allá de la sustancia en sí, del impacto de la sustancia, creo que muchas veces lo más peligroso son los discursos que se instalan acerca de la sustancia que banalizan el consumo, ¿no? Correcto, comparto. Entonces, esto me parece que de alguna manera cuando nosotros nos reunimos con la gente de Uruguay, una de las cosas que nos plantean es que junto con el proyecto de regulación van a desarrollar toda una propuesta de atención y de prevención, y que el objetivo es aumentar la percepción del riesgo de consumo de sustancias, ¿no? Que creo que es la discusión sustancial en todo esto. Tener conciencia de que consumir marihuana efectivamente nos lleva a situaciones de las cuales podemos no volver, porque nos genera un grado de adicción y además hay un perjuicio real al organismo. Totalmente. No es inocuo ni da lo mismo consumir marihuana que no consumirla. Exactamente. Cuando vos me decías que los chicos cada vez más chicos finalmente se introducen en el mercado, vos me estás diciendo que chicos de 10, 11, 12 años, como hemos visto algunos coletazos en Buenos Aires o en la Argentina, hoy ya están consumiendo. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestro punto de vista desde las instituciones que trabajan directamente con la problemática. Que eso te permite percibir, digamos, el día a día de cómo se desarrolla el problema. Y después tenemos las estadísticas que en general Cedronar ha venido desarrollando un relevamiento muy interesante. En general, la edad de inicio en los chicos que están escolarizados se da entre los 12 y los 13 años. Aproximadamente eso se mantiene estable. Ahora, en los chicos que no están escolarizados, la edad de inicio baja prácticamente a los 9 o 10 años. Y nosotros, con los dispositivos de trabajo con chicos en situación de calle, hemos detectado chicos que consumen entre los 6, 7 y 8 años. Qué impresionante. ¿No? Lo cual plantea problemáticas muy complejas para las cuales no estamos preparados, ni como instituciones, ni como sistema de salud, ¿no? Un nene de 8 años que consume drogas ha roto todas las barreras y ha perdido toda su pertenencia social, ¿no? Entonces reconstruir eso creo que es un desafío. Hoy, ¿se puede atender el flagelo en la Argentina? ¿Hay lugares donde se puede ir? Porque, digamos, tenemos en una provincia las Madres del Pañuelo Negro, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán, donde protestan todas las semanas sistemáticamente. Se conoce como las Madres del Paco, porque no tienen dónde hacer que se recuperen sus propios hijos adictos. Y son batallas campales las que se libran en el propio hogar, muchas de las veces hasta la propia madre denunciando a sus hijos por los delitos que cometen para conseguir el dinero para finalmente tener y poder consumir el paco. Sí, a ver, el sistema público en general tiene serias dificultades para dar cuenta de este problema. En general, la red de ONGs que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, desde principios de los 80, es la que fue dando una respuesta paulatinamente sistemática, digamos, al problema de la prevención y la asistencia. Después el Estado se fue articulando y creo que hoy potencialmente hay una enorme cantidad de recursos institucionales y humanos con una capacidad enorme de dar respuestas de calidad al problema, tanto de la prevención como de la asistencia. Creo que es necesario salir de algunas discusiones que plantean que las ONG no pueden seguir atendiendo a los pacientes y solamente tiene que asistir el Estado, ¿no? Lo cual me parece absolutamente un error estratégico, porque cualquier solución tiene que poder articular lo que ya está funcionando. Sí, sí, aparte es como pedir que, no sé, las empresas de medicina prepaga no interactúen más en el mundo de la salud. Exactamente. Entonces, cuando ya están consolidados y es el refugio de una inmensa mayoría de
un sector muy importante que es la clase media en la Argentina, para poder tener sistema tener salud. En aquellas provincias donde se ha podido articular lo público y el tercer sector, han surgido experiencias muy interesantes. En algunas provincias directamente prácticamente no hay ni siquiera estructura mínima, indispensable, no hay una dirección, por ejemplo, que se ocupe del tema de prevención. Entonces son esas provincias donde cuando estalla la problemática del consumo, los padres se desesperan porque no hay recursos y entonces tienen que recurrir de pronto a las instituciones de provincia de Buenos Aires o de capital, que es un poco el lugar del país donde se nuclea la mayor cantidad de ONGs, ¿no? Pero sí, creo que es necesario, en ese aspecto nosotros tenemos expectativas interesantes con la nueva conducción de Cedronar, ¿no? ¿Tiene expectativas favorables respecto al desembarco de Molina allí? Estuvimos conversando y expectativa en el sentido de que se escuche nuestra propuesta y que podamos avanzar en esto, articular ¿Fueron convocados? Con las ONG, sí. Sí. ¿Van a tener un encuentro pronto? No, ya estuvimos reunidos. ¿Ya estuvieron? Ya estuvimos, hicimos un primer acercamiento. ¿Y tienen un próximo encuentro en consecuencia? Sí, con algunas líneas de trabajo compartidas. ¿Y usted cree que el gobierno, entonces, ya que estuvo en el encuentro, va camino a la discusión de despenalizar el consumo personal, o que es una discusión que va a seguir siendo tabú, por lo pronto, desde la iniciativa política del oficialismo? Bueno, el gobierno ya inició la discusión, después la discusión en este momento está en un paréntesis. A mí me parecería alentador si se avanza, pero también me parece muy necesario que se avance en discutir la cuestión de la asistencia, ¿no? En los últimos días hemos discutido mucho sobre el problema del narcotráfico, pero no hacemos foco en esto que vos decías hace un rato, si hay o no hay recursos para asistir. Bueno, yo creo que sí, que hay que articularlos, que hay que sinergizarlos y que a partir de ese piso hay que desarrollar, porque falta mucho, ¿no? Y tenemos expectativas de que, bueno, el gobierno a través de la Cedronar pueda avanzar en esa dirección. Yo tengo la sensación de que hay un Estado inconexo, un Estado que no trabaja de manera uniforme, que está batallando, y que lo hace de manera desorganizada por consecuencia, con grupos absolutamente organizados, que dejaron de ser focales, que son globales, y que por consecuencia le imponen condiciones a ese Estado inerte y en muchos de los casos termina contagiando e introduciéndose y contaminando la trama del Estado. ¿Vos crees lo mismo? Sí, hay algo de esas características en términos de la... A ver, la problemática de la drogadicción desde el punto de vista de salud se caracteriza, entre otras cosas, por la fragmentación. La fragmentación de una familia, la fragmentación de un barrio, la fragmentación del medio social donde la persona vive. Esa fragmentación es la que genera condiciones para el desarrollo, por ejemplo, de problemáticas de consumo complejo, digamos. Y creo que esta fragmentación muchas veces se repite en la organización estatal en cuanto a la respuesta. En la asistencia, esto quiere decir que si bien hay muchos recursos, no están articulados como deberían estarlo. Y en la lucha contra el narcotráfico, que por ahí no es mi especialidad, pero que conocemos algunas cosas, creo que pasa lo mismo, ¿no? Como si fueran dos equipos, un equipo está organizado y funcionando en equipo, y el otro está de alguna manera fragmentado y todavía sin tener la decisión definitiva de avanzar organizadamente, ¿no? Creo que si esto fuera posible habría resultados ¿Se sabe cuántos adictos hay en el país? ¿O cuántas personas consumen? No. Es muy difícil. Hay algunas estadísticas, pero es muy difícil saberlo. Porque se sabe cuántas personas, un tercio del país consume tabaco, cuántas personas tienen hábitos de consumo de alcohol. En general hay estadísticas. Sí, hay unas estadísticas. Pero no de drogas. Hay una estadística de Cedronar, no recuerdo los números en este momento, del consumo en población general, pero también hay que ver una cuestión. Lo que generalmente se hace más visible es la persona con problemas complejos relacionados con el consumo. Pero eso es un universo muy pequeño en relación, menos. Claro, a la gente que tiene un consumo problemático, que si bien a lo mejor no presenta síntomas de adicción o de pérdida de su vida social, igual sus prácticas de consumo lo colocan en una situación de riesgo. Y colocan en situación de riesgo a la gente que está alrededor, ¿no? Esa es una masa enorme de gente sobre la cual todavía no hay demasiada intervención, ¿no?
Y ahí deberíamos trabajar con prevención, con educación, ¿no? Y con dispositivos que funcionen en la sociedad, ¿no? Fabián, lo último, si fueras diputado o senador y se da el debate y hay que votar por sí o por no a la legalización de consumo para tenencia personal de marihuana, ¿lo haces o no? Habría que ver, una es la legalización y otra es la despenalización. Nosotros en el debate en diputados manifestamos que estamos de acuerdo con la despenalización. No con la legalización. La legalización yo creo que sería un error importante en este momento porque no hay una estructura sanitaria que dé cuenta del impacto de la legalización. Y además la legalización lo único que posiblemente resolvería son cuestiones vinculadas a la justicia y cuestiones vinculadas a quién se queda con el excedente de la producción de sustancias. Lo que no daría cuenta es del problema por el cual la gente sigue consumiendo cada vez más, ¿no? Correcto. Y para nosotros lo importante es dar cuenta de ese tema. Fabián Chazo, gracias. ¿Cuántas ONG son las que intervienen dentro de la federación? En este momento hay 80 instituciones federadas. 80 instituciones federadas. En todo el país. Que interactúan con un universo de adictos que se cuenta por más de miles. Nosotros tenemos en distintas modalidades de tratamiento entre 5 y 6.000 personas, ¿no? Más sus familiares, digamos, ¿no? En todo el país. Así que por eso tenemos un conocimiento de las distintas variantes de las problemáticas en las provincias. Está bien, gracias.